de la Pascua es una fiesta tradicional que Dios lo ha determinado perpetua. La celebración de la Pascua es perpetua, que todas las veces uno debe de celebrar, recordar indudablemente. Y me puse a pensar, me puse a meditar en las personas y me recordé del mensaje que Dios me dio para compartir de los dos de Emaús. Y me puse a pensar, ¿no? Luego, después de haber caminado, de haber estado con Él, haber visto señales, prodigios, cosas extraordinarias en la vida, verlo. Y luego después, no es que le contaron a los discípulos, a la gente, no es que le contaron, sino que lo vieron directamente. Cuando expira, cuando muere, luego lo bajan, lo llevan hacia un sepulcro, lo colocan en un sepulcro, ¿no? Y luego colocan una piedra. Digo, el impacto que pudo haber producido, digamos, en el corazón de las personas. Todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todos sus sueños. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Quizás es la pregunta que mayormente uno por ahí, claro, la verdad que nosotros sabemos y hemos experimentado ahora el poder de Dios. Por eso estos discípulos se iban caminando cabizbajo, llorando, tristes, como que se volvió, como retrocedieron en el tiempo y volvieron a la condición que eran antes de conocerlo a Él. A tal punto que Jesús de Nazaret le dice a Pedro: te haré pescadores de hombre. Pero hubo una señal que marcó el corazón de él y el resto de todas esas personas cuando levantaron. Ahora, la pregunta: ¿cuál es la enseñanza primordial e importante de la Pascua? Porque, como decía recién el pastor, algunos dicen, bueno, no hay que comer carne, no hay que hacer esto o aquello. Yo recuerdo en mi época, cuando era niño, no podía salir, era todo tétrico, era todo triste, encima ni siquiera el sol salía. No podíamos ir a caminar, estábamos encerrados en la casa porque había muerto Jesús de Nazaret. Y el diablo andaba suelto. ¿Así lo conocían ustedes? No. Bueno, la verdad que quizás ustedes no, porque son jovencitos. Pero en el caso mío, le bajé algunos años a ustedes, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ¿qué es? Número uno, habla acerca de la liberación. De la liberación. Hay tres cosas fundamentales e importantes en nuestras vidas, a donde me puse a investigar y a orar y a pedirle a Dios y a hablar con Él constantemente en todo este tiempo, que me dé detalles, que me dé información, que me revele, que me muestre. No. Una cosa es tener un conocimiento y otra cosa es una revelación, es algo que vos ves, que se te reveló, que vos ves, y que, como los discípulos vieron al maestro morirse, bajar de la cruz, que lo bajaron y lo enterraron. Por eso Pedro dijo: vamos a pescar, muchachos. Se terminó todo, se acabó todo. Pero quiero dejarle en el corazón en esta noche una palabra donde mayormente muchos de nosotros fallamos. Muchos de nosotros y la sociedad falla en este punto. Dice las Escrituras
que Dios le habla a Moisés que preparen al pueblo de Israel, a su pueblo. Ellos estuvieron cautivos, que preparen, que tomen un cordero por familia, ¿no? Que tomen un cordero por familia, y luego, después de tomar y que celebren, que cuando lo maten pinten los dinteles de las puertas, los horcones, como una señal. ¿Sí? El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. El cumplimiento en el Nuevo Testamento es el cumplimiento justamente de lo que hablaba, porque toda la Biblia habla del Cordero, habla de Jesús de Nazaret. Ellos celebran, y esa noche, ellos, mientras celebraban, comían, había elementos que eran elementos que les hablaba acerca de su transición, de su tiempo que estuvieron viviendo allí en Egipto. Más de 430 años siendo esclavos. Y la bondad de Dios, aunque no eran lo correcto, aunque no eran los mejores, la misericordia de Dios, la bondad de Dios se manifiesta sobre sus vidas, y le dice: terminen de comer y que no quede nada, porque luego saldrán. La bondad de Dios es fundamental. La bondad de Dios es una muestra de que si ellos se dan cuenta y si ellos desean dejarse guiar y enseñar y ministrar, ese era un indicio de lo que ellos iban a vivir el resto de su vida. La bondad de Dios, la bondad de Dios. Venía la liberación, la liberación, y ellos fueron libres. Por cierto, que tendrían que tener esperanza. Y salieron. ¿Sabe dónde mayormente siempre cometemos? Dice la Biblia que la bondad de Dios viene desde arriba. La misericordia, la iniciativa viene de Dios. Y los sacó al desierto. ¿Para qué? Para que ellos se preparasen. Ellos deberían de prepararse para que Dios vuelva de nuevo a volcar sobre sus vidas. Ahora, sus recipientes, su vida, sus conductas deberían de cambiar y deberían de mejorar. Y ese es el problema donde siempre nosotros caemos. Y ese es el problema que no podemos entender muchas veces. Porque luego, después, Dios a los 50 días le suelta y le da la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra, la que le va a indicar, indudablemente a ellos les iba a indicar lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. En otras palabras, lo que me va a hacer bien a mí o lo que me va a perjudicar mi propia vida. El éxito es predecible. El fracaso también es predecible. Tanto el éxito como el fracaso es predecible. Nunca el éxito es
un accidente. No es que de la noche a la mañana tu vida cambia para siempre y ya no hay más errores, no hay más falencia. No, es un proceso que ellos deberían de entender. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos de aprender. Las cosas que mayormente cometemos cuando nosotros sabemos algo y nosotros la hemos adoptado en nuestras vidas y nos ha funcionado de tal forma, de tal manera, o nos ha llevado tiempo o años para poder aprender tales cosas, luego queremos o les exigimos a la gente, a familiares o a parientes, que cambien rápidamente. Pero esos son procesos que llevan tiempo. Por eso la ley de Dios. Por eso vino la ley de Dios. La ley de Dios es algo tan fundamental y tan importante en nuestras vidas. Quiero que abra su Biblia en el libro de Josué. Capítulo 1. La Biblia habla acerca de estos dos personajes. La Biblia habla de Moisés, que fue el hombre usado por Dios para trasladarlos y llevarlos hacia la tierra prometida. Ellos en el camino deberían de aprender la resiliencia, en la capacidad, en la habilidad de poder levantarme, de poder crear y hacer tales cosas. Porque el pueblo de Israel vivió durante tantos años siendo esclavos, haciendo ladrillos. Ahora se van para un nuevo tiempo y ellos deberían de inventarse, ellos deberían de prepararse. ¿Para qué? ¿Prepararse para qué? Para poder enfrentar la vida. Es lo mismo que nos pasa, que está viviendo prácticamente el país o el mundo entero, que la situación económica, que las fuentes de trabajos ya no son estables. ¿Qué haces cuando te echan del trabajo? Hay enseñanzas profundas en la Pascua, en la salida, en la liberación, en las Escrituras, que nos van a servir y que me van a ayudar a mí a poder emprender en la vida y saber qué es lo que tengo que hacer. Por mucho tiempo uno trata de ¿qué? De poder cambiar y que porque si vine al Evangelio, si vine a Dios, todos mis problemas se terminaron. Y cuando te enfrentas a ese problema no sabes qué hacer. Y no sabes cómo resolverlo. Porque has creído en tu corazón algo que Dios nunca dijo que iba a ser así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendrás problemas, tendrás dificultades, tendrás adversidades. Pero si no tienes la sustancia, si no tienes esa palabra que te va a elevar, que te va a dar fuerza y fortaleza, te caerás, serás presa fácil. La Biblia dice que Moisés perdió su ministerio y terminó su ministerio antes
Ni siquiera pudo ingresar a la tierra prometida. Murió antes. Dios le dijo: solamente morirás. Solamente vas a mirar. Él dijo: si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos lleves, no nos metas en aquel lugar. Y él muere. Él muere también por una actitud, por una equivocación, por sus impulsos naturales. Y muchas veces el único que murió en la cruz del Calvario ha sido Dios. Ha sido Cristo. Ningún pastor ha muerto. Ningún líder ha muerto. Y es fundamental e importante que podamos entender este punto, a donde quiero llegar, a su corazón, a su vida, con esta palabra. Dios le habla a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Levanta, porque tú vas a cruzar este río. Como yo estuve con Moisés. Las cosas que yo hice, no es las cosas que yo hice, sino así como yo estuve. En todo lo que él necesitó para desarrollar su vida, para caminar, yo también voy a estar contigo. Ahora, la diferencia será esta. ¿Cuál es la diferencia? Si tú caminas, yo iré contigo. Si tú te detienes, yo me detengo. En Moisés, si Dios se movía, él se movía. Si Dios se trasladaba por tiempo, ellos se trasladaban. Ahora la decisión estaba en Josué. Y dice así las Escrituras. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras versiones dice: a donde quieras que vaya. Escucha lo que dice: a donde quieras que vaya. Es profundo esta palabra y le dice: solamente esfuérzate, dedícate, estudia, prepárate, ten paciencia. Debe de saber esperar, debe de saber perdonar, debe de saber dar oportunidades. Y sé muy valiente para cuidar, de cuidar, de hacer, de llevar a cabo este principio. Este principio. Por eso dije, el éxito es predecible y el fracaso es predecible. Por eso solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todos mis principios o a toda la ley de Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que hagas. No vas a ser prosperado si oras. Y no estoy diciendo que la oración sea mala. No vas a ser prosperado y no vas a tener éxito. Porque si vos estás esperando que yo sea un profeta y yo te profetice, eso no va a cambiar tu vida.
no va a cambiar la vida. Por eso el estudio, el conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios, a mí me da una seguridad, me da una confianza, produce una estructura dentro de mí, me brinda una seguridad. Porque Dios mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que yo dije, yo te aseguro. Y yo lo aseguro con mi propia vida. Entonces, la seguridad, pero claro, a muchos no nos gusta el poder estudiar. A muchos no nos gusta porque es gravoso. Nos gustaría que Dios haga todo, pero Dios no va a hacer todo. Y esta es la realidad dentro de las Escrituras y dentro del mundo espiritual. Es así dice las Escrituras. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, estudiarás, reflexionarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso Dios, cuando libera al pueblo, lo saca al pueblo de Israel, a los 50 días, un tiempo de preparación, Dios baja la ley de Dios o los principios, los principios de Dios, por donde nosotros vamos a adoptarla, a estudiarla, a asimilarla. Entonces, es fundamental, es importante, porque por eso Cristo muere por esas palabras, por esa ley. Lo que Él dijo, Dios respalda lo que Él dijo. No lo que a mí me parece, no lo que yo entiendo, no lo que yo comprendo o lo que a mí se me ocurre. No, Dios siempre va a respaldar su palabra, pero lo fundamental, lo importante es que yo le conozca a Él por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Es fundamental, es predecible. Si yo no trabajo, voy a ser una persona exitosa, voy a ser una persona próspera. No, la Biblia me dice, las Escrituras me dicen que es predecible. Ahora, si pongo por obra las Escrituras, pongo por obra la palabra de Dios, la verdad, que me va a funcionar. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Claman en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple? Pregunta a la sabiduría. ¿Hasta cuándo, simples, personas simples, hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia.
Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Para cuando llame y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniese lo que teméis. Cuando viniese como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades, llegaré como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Y ese es el problema en el cual mayormente fallamos. No querés estudiar, vas a trabajar, no querés estudiar, vas a trabajar. Y lo estás condenando a ese trabajo que no lo quiere hacer, porque tampoco se preparó y porque no sabe, y será un esclavo. Será un esclavo toda la vida. Nos cuesta poder lograr entender. Por eso Dios habla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vamos a escondernos? Dios en las plazas, en todo lugar, en esta noche, a través de las ondas de la radio, a través de las diferentes plataformas, Dios habla y nos pide y nos asegura a nosotros de poder confiar. Cómo restauró, cómo cambió la mentalidad de los discípulos luego después. Claro, porque ellos buscaron a Dios, vieron cosas de Dios. Vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús resucitar los muertos. Vieron señales, prodigios, multiplicación de los panes, de los peces. Ahora les tocaba a ellos. Pero por eso que cuando ellos lo vieron, Pedro dijo, nos vamos a pescar, vamos a volver. Se nos acabó. Se nos acabó la felicidad. Ese tiempo de disfrute se nos terminó. Volvamos de nuevo a la labor, al trabajo. A los de Emaús que iban tristes. Él no se da a conocer. Tú no tienes que ver a nadie. Tú tienes que experimentar el poder de Dios y las palabras que queman, que despiertan tu espíritu, tu corazón. Las palabras de Dios, no las palabras mías, no las palabras del hombre. Las palabras de Dios. La palabra de Dios te renueva, te despierta. Te provoca desafíos dentro de tu corazón. Los muchachos estaban cansados, estaban destruidos. Pero no solo por el caminar, sino por la carga de la esperanza de no haber entendido en parte lo que era Dios. Y en muchas oportunidades Jesús le dijo que Él era necesario, que debería de morir, pero al tercer día resucitaría.
Todas estas palabras que están en las Escrituras, todas estas palabras que están en la Biblia, que es la persona de Jesús, porque esta es la persona de Jesús, son sus palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, era Dios, era Cristo. Por eso, la importancia, el valor que le da Dios a tu vida, lo valioso que eres para Dios, lo importante que eres para Dios. No hay palabras, no hay adjetivos calificativos que pueda describir el amor que Dios tiene para con tu vida. Dios trata de poder hacernos entender, de hacernos comprender. ¿Por qué tuvo éxito Josué? ¿Por qué Josué tuvo éxito? Porque aplicó a cada asunto de su vida, a cada asunto de lo que Dios le estaba hablando. Él no tenía las Escrituras escritas como nosotros tenemos. Dios le hablaba, él se separaba y hablaba con Dios. Y Dios le dijo: determinado momento irás y darás 7 vueltas a Jericó. Todos los días, una vez al día, darás una vuelta. Nadie hablará. Los sacerdotes y el arca irán adelante, y luego así sucesivamente. Y al último iba el pueblo. Todos en silencio. El último día, el 7º día, deben de dar 7 vueltas. Y cuando yo diga, griten, las murallas se caerán. Es impresionante. Eran impenetrables. Es una locura. No trates de razonar, no trates de pensar, no trates. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco, porque es imposible poder entender. Solamente se cree y se acepta. Y vos vas probando. Como la mujer cuando hace mayonesa, se le cortó, vuelve de nuevo a probar, y hasta que le agarra la mano, listo. Ah, entonces yo sé que es así, y así, y así. Dice que la última vuelta y gritaron, y las murallas se cayeron. Hay indicaciones que no nos damos cuenta. Hay palabras que Dios nos viene hablando hace tiempo y que es necesario que nosotros las pongamos por obra en este tiempo para nuestros corazones. Y Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y para hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda, para que te vaya bien a donde vayas. A donde vayas, escucha. Dice que te vaya bien a donde vayas. A donde vayas. No, mayormente dice, en determinada ciudad está bueno, Neuquén está buena la pega, está buena el trabajo. En Europa, la Biblia dice: si yo creo y pongo por obra la palabra, puedo vivir en Haití, puedo vivir, no estoy despreciando los lugares, solamente estoy describiendo un lugar. Puedo vivir en Cañadón Seco, puedo vivir en Monte Quemado, en Nurutaú, puedo, a donde sea. Dice Dios: vas a ser prosperado.
en otras palabras, vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque no depende del lugar, sino quién está contigo y en quién has creído. De eso depende. No depende en qué lugar te encuentres, sino con quién estás. ¿A quién le has creído? ¿A quién le rendiste tu corazón? Dios todos los días te está hablando. Prestale atención. Empezá a prestarle atención. Empezá a poner por obra. Déjalo que fluya. Deja que fluya. Deja que fluya lo que Dios ha puesto dentro de tu vida. Comprométete, pero con Él.